tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Tarde en Casa. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo llegamos al viernes? Espectacularmente, con temperaturas un poquito más altas y vamos a tener un fin de semana también que va a ir subiendo la máxima. Ahora está en 13, el domingo puede llegar a 20 grados, un fin de semana algo nuboso, frío, a fresco. Mire ese horizonte, vientito, el horizonte ahí, raro, esa nube media gris. Sí, pensándolo bien. Bueno, no, pero... Hay humedad, Hay más humedad que en los días pasados. El domingo de tardecita, puede ser que aumente la nubosidad y quizás el lunes tengamos lluvia, pero el fin de semana, el resto del viernes, va a ser bastante agradable, bastante. Temperaturas que irán de 17, 18, 20 grados de máxima. Las mínimas, bueno, frío en la madrugada, en las primeras horas de la mañana, pero... Bueno, es frío, tolerable. pero un frío tolerable, ahí está. Cambió la ola polar esa que teníamos días pasados. Ya hoy de mañana estaba frío, pero no era aquello que si estabas sin guantes se te congelaba la mano. No, exactamente. Bueno, vamos a tener nuestra primer contacto telefónico, es con el fiscal Gustavo Subía, pues está pidiendo el procesamiento de un jerarca del Ministerio del Interior, el director de Asuntos Sociales, Leonardo Anzalone, en un caso que denunciara el excomisario, psicólogo Robert Parrado, a través de un pedido de información, se encontró con que la psicóloga Laura Anzalone, hermana del jerarca, que fue quien contrató a la hermana, no tenía título habilitante como psicóloga. Esto fue presentado a la justicia y ahora el fiscal está pidiendo el procesamiento. ¿Cómo le va, doctor Subía? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Es así como yo lo contaba, hay algún otro elemento? Usted está pidiendo el procesamiento con prisión para Anzalone, el hermano, es decir, el jerarca, y sin prisión para Laura Anzalone. ¿A qué se debe esta diferencia? Correcto. Se debe a que la imputación de delitos es diferente. En el caso de la señora Anzalone, la solicitud de responsabilidad penal es por el delito de usurpación de título, que es un delito que tiene una penalidad menor, incluso una penalidad de pena de multa. En cambio, en el caso del señor Anzalone, el jerarca policial, el delito por el que se pide el procesamiento es por la conjunción del interés personal y del público. Y es una figura sustantivamente más grave y además solicito a la misma persona por coautoría en el delito de usurpación de títulos, porque su conducta de haber contratado posibilitó de que la señora pudiera realizar indebidamente esa actividad profesional. Está claro. Sí, no digo que no voy a decirle a usted lo delicado del tema, porque usted está pidiendo procesamiento por conjunción de interés público y privado, pero por el hecho de contratar a su hermana para un cargo público. No precisamente, aunque eso puede tener otras trascendencias administrativas eventualmente en las cuales yo no ingreso. El tema es que en la oportunidad el jerarca, que fue el que contrató con su hermana en forma directa, actuó en una forma indebida, en una forma engañosa, en la medida en que la señora, y eso era conocimiento del jerarca, no poseía el título habilitante. Entonces la conducta que prevé el artículo 161 del Código Penal, que fue el que yo peticioné como responsabilidad, sin perjuicio de en la misma vista informarle a la señora juez que eventualmente cuando llegue la etapa final del proceso podría haber una eventual variación de la conducta tipificada hacia el delito de fraude, que es un delito más grave aún, pero por ahora se pide nada más que la conjunción del interés personal y del público. Es una conducta que tiene una intensidad dolosa importante porque son delitos contra la administración pública. Claro, pero esta señora presentó un título que era falso o fallaron los procedimientos de que nunca presentó, digamos, la certificación de su supuesta profesión y ahí también quizás fallaron otros procesos del ministerio y podría implicar a otros funcionarios. No, en principio la relación de la señora fue directamente con su hermano, que fue con la que hizo el contrato, un contrato de arrendamiento de servicios, y ese contrato de arrendamiento de servicios no incluyó el título profesional, simplemente quedó en el entendido, entre comillas, de la condición de psicóloga de la señora. La señora, vale la pena decirlo, había hecho cursos vinculados al área psicológica en otros países. El tema es que no efectuó la reválida pertinente
y con los elementos con que ella contaba era imposible, según le informaron y ella misma lo acepta, que le dieran la habilitación para psicóloga en territorio de la República. Entonces, acá lo más intenso, digo de acuerdo a lo que he conversado con algunos colegas y todo de ustedes, es porque yo solicité el procesamiento con prisión. Claro. Bueno, yo estimo de que es una conducta que es altamente lesiva para lo que es la probidad de la administración pública, del administrador público, que debe de ser el derecho intensamente sancionatorio. Y si quieren, ahora si tenemos un minuto, les explico que cuando uno pide el procesamiento sin prisión de una persona, en un 99.9 de los casos esa persona no va a recibir en el futuro tampoco un solo día de sanción penal. Y por eso, en un sistema contrahecho como es el actual sistema procesal penal, entonces es necesario, si uno quiere que exista alguna sanción, pedir el procesamiento con prisión. En el nuevo sistema, del nuevo código, eventualmente se van a solicitar menos medidas cautelares al inicio del proceso, y si tenemos suerte y se deroga el famoso 295 del nuevo código, quizás se puedan imponer sanciones al final del proceso, tema que tenemos todavía para dilucidar. Doctor, pero en esto concreto yo pido la prisión porque entiendo que hay un grado de lesividad muy intenso del bien jurídico, probidad de la administración pública, que debe ser respetado, a mi juicio, con enorme intensidad, y por eso solicito lo que antiguamente se llamaba la alarma pública, o no tan antiguamente, aunque es muy discutido el concepto. No puede ser que a veces se solicitan procesamientos de personas con menos capacidad lesiva o por otros delitos, y en este caso se solicite sin prisión, atento a esa intensa capacidad. Doctor, dos preguntas. El hermano, es decir, el contratante, el jerarca del ministerio, ¿sabía que su hermana carecía de título? Sí, sabía, más allá de manifestaciones ambiguas o evasivas que inicialmente realizó, pero era imposible que no lo supiera. Otra, ¿los jerarcas del contratante sabían que Laura Anzalone carecía de título? Parto de la base de que no quedó otra cosa aprobada, así que la respuesta es negativa, no sabían esa situación. Finalmente, de todas maneras, ¿no le cabe responsabilidad a otras jerarquías? Porque parece llamativo al menos que un ministerio haga un contrato, ¿no? A saber de una sola persona, aunque tenga a cargo. Claro. Que no tenga otro control. Justamente, estamos hablando de un jerarca que tomó la decisión de realizar este tipo de contratos por arrendamientos de servicios, para lo cual tiene capacidad operativa, o por lo menos eso es lo que hasta ahora acreditado. Autonomía como para decidir. Tiene autonomía, por lo tanto, no estamos hablando de un funcionario cualquiera, sino un funcionario con la autonomía necesaria para tomar estas decisiones, y por eso le digo que no era necesario el conocimiento, más allá de que en el expediente se buscó probatoria con otras autoridades del ministerio que fueran citados también a declarar, para esclarecer hasta el detalle este punto, pero en absoluto quedó probado de que hubiera un conocimiento de esta situación anómala en lo que hace a la inexistencia de título por parte de otras jerarquías. Subía, bueno, en el caso de los dos, tanto del contratante como de la contratada, ¿están en funciones hoy? ¿Están ocupando sus cargos? Desconozco en el caso del doctor Leonardo Anzalone, y en el caso de la señora manifestó que desde hace meses, y a partir de alguna información periodística que había deslizado esta posibilidad que estamos ahora analizando, la señora se desvinculó de esa relación de arrendamiento de servicios. Ella se desvinculó. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque hoy hablaba con Robert Parrado, que es el que hizo, primero pidió información que le dio el propio Ministerio del Interior. Es decir, todo esto que no terminó todavía, pero que llegó hasta que usted pidiera el procesamiento con cárcel para uno de los implicados y sin cárcel para la otra, es información que tiene el Ministerio del Interior y que se revela hace por lo menos 2 años cuando lo pide Robert Parrado. La pregunta es si en estos 2 años el Ministerio hizo alguna acción tendiente a investigar, separar del cargo para investigar con mayores garantías, tomó alguna medida que pueda ponernos en la pista de que se preocupó del tema y que trató de investigarlo y eventualmente de corregirlo. Yo de eso no tengo información hasta este momento, más allá de que en el expediente puede haber lateralmente alguna información de los grandes volúmenes que trata el expediente, pero no tengo información ni tengo conocimiento de que el Ministerio hubiera realizado por
por sí una investigación. Me puedo equivocar, le estoy hablando en forma genérica porque no tengo en este momento el expediente a la vista. No era tema determinante, para mí como fiscal, ese no era un tema determinante, sino que eso responde a la actividad administrativa del Ministerio. Sí fue tema determinante dilucidar si otras jerarquías del Ministerio hubieran podido tener intervención directa en esta contratación, hubieran tenido voluntad directa en esta contratación. Ese evento fue despejado, por lo tanto la responsabilidad se centra en la persona de un jerarca que tenía autonomía para ese tipo de contrataciones y así la realizó. Y le vuelvo a repetir, no sigo la pista de investigación administrativa que hubiera podido o no existir. A nivel judicial, ¿cuándo se espera una resolución para este caso? Yo le pedí en estos días a la doctora Ana Ruibal, así que supongo que ella le va a dar traslado a la defensa de las personas por las cuales yo solicito el procesamiento, y luego la jueza, con el traslado evacuado de la defensa, va a tomar su resolución en varios días, de acuerdo a lo que prevé la norma penal. Ahora, cuando usted habla de conjunción, de que se conjuntan o se juntan el interés público con el privado, ¿cuál podría ser el interés del contratante? En todo caso sería beneficiar a su hermana, es decir, no hay un interés... Hay un beneficio, hay un provecho indebido, hay un uso de un engaño y hay una vinculación entre las personas. El delito de conjunción del interés público y del interés privado no solamente se da en esta forma de comisión, sino que también tiene una forma de omisión. Cuando una persona que está llamada a intervenir, supóngase yo como fiscal, tengo mañana un familiar indagado, yo realizo la indagatoria y aunque la realice bien y correctamente, el hecho de que yo estoy implicado subjetivamente con esa persona y no dar el aviso pertinente puede ameritar también la tipificación de esta figura penal. En el caso fue por acción, es decir, imagínese que es un hermano que contrata a la hermana y todavía tras cartón con ese conocimiento de que la señora no tenía título habilitado. Me permite, fiscal, porque esto quizás tenga ulterioridades judiciales o no. Según la página web del Ministerio del Interior, el jerarca sigue en funciones. Dice Dirección Nacional de Asuntos Sociales, comisario mayor, en fin, retirado doctor Leonardo Anzalone. Es decir, una persona que, según información que posee el Ministerio del Interior desde hace 2 años, en principio habría contratado a su hermana, con dineros públicos, contrató a su hermana para un cargo, se ve que no había otra profesional más idónea que su hermana, pero que no tenía título, sigue estando en funciones 2 años después. Es decir, quizás se lo investigó y se llegó a otra conclusión, quizás no se lo investigó, en fin, no, le quiero decir que sigue en funciones hasta el día de hoy. No se olvide, Sotelo, de que estamos hablando de que yo, como fiscal, estoy recién solicitando el procesamiento, ni siquiera hay sentencia condenatoria. No, por supuesto, son personas inocentes. Pero, perfectamente, claro. Pero para que usted pida un procesamiento con prisión, tiene que tener, no sé si semiplena prueba, pero la convicción de que hay indicios de delito, ¿sí? Semiplena prueba, justamente lo que surge, a mi juicio, del expediente, pero cuidado. Pero mucho antes, Ruibal, está bien. La doctora puede tener otro criterio después de la defensa, así que estamos en una etapa de provisoriedad, como decimos siempre, de inicio. Pero para apartar a un jerarca de cargo no hace falta que haya ni semiplena prueba ni indicios de delito. Bueno, pero ahí usted ingresa en un área que yo no voy a poder ingresar. De acuerdo. De acuerdo, entiendo, porque quizás no sea un tema de índole penal, sino estrictamente política, administrativa. Exacto. Esto es un tema que yo lo vengo dilucidando estrictamente desde el punto de vista penal. Llevo varios meses, se citaron a varias personas a declarar, estuvo incluso el viceministro declarando, así que fue tratado. Claro, porque el viceministro sería el superior jerárquico de Anzalone. ¿Quién sería? Claro. Sería, es. Y bueno, de las jerarquías máximas depende. Me apura ahora en un tema administrativo, pero supongo que depende de las jerarquías máximas del... Permítame, la inexistencia del diploma, que es un elemento fundamental en la causa, es algo que surge de la información la información que no tiene el Ministerio. Esto está desde hace... La información de inexistencia del título, olvidémonos del papel, diploma, que eso no es
no es lo fundamental. Yo sé que va una cosa con la otra, pero la inexistencia del título viene de los registros del Ministerio de Salud Pública, No, de acuerdo. que es el que lleva los registros pertinentes e informa de que no existe ese título habilitante. No, lo entiendo. E indagada luego la señora, ella acepta de que para haber revalidado los cursos que ella realizó en el extranjero, tendría que haber hecho muchas materias que ella no lo hizo, y pese a ello terminamos en esta situación de un contrato con No, está título. claro. O sea, que esta señora tiene un título, pero cursado en el extranjero. Digamos que es psicóloga que estudió afuera. tiene título. No. La señora, de acuerdo a lo que ella misma informó, realizó cursos vinculados al área de psicología, pero que luego, para que en territorio nacional tuvieran validez, sería necesario que la señora cursara o recursara un enorme número de asignaturas, con lo cual, obviamente, parecería de que decidió no realizarlo. Así que no es un título en el extranjero no revalidado, es la imposibilidad de revalidar los estudios que se realizaron en el extranjero al momento de solicitar la habilitación. Pero más allá de tema más, tema menos, no existe título habilitante. De acuerdo, doctor, muchas gracias por este diálogo. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, gracias. No, yo no vamos a poner a un fiscal a arbitrar una cosa que es de índole político-administrativo. Pero miren lo que pasó. Hace 2 años, un exfuncionario, no importa, X, tú, yo, cualquiera de ustedes, le pide información al Ministerio del Interior porque sospecha que una psicóloga no es psicóloga. El Ministerio del Interior tiene esa información y se la da. Entonces se encuentra que hay una denuncia contra un jerarca, contra uno de los directores nacionales del ministerio, por presuntamente haber contratado a su hermana con un título que no tiene, ¿sí? Esto lleva 2 años aproximadamente. Durante estos 2 años el Ministerio del Interior alcanzaba con decirle, Leonardo, ¿tu hermana tiene título? Sí, lo tiene, ¿no me lo traes? Porque estamos en problemas si no lo tiene, ¿de acuerdo? Es decir, para empezar a hablar, eso no debe haber ocurrido, a menos que le haya presentado un título falso, no existe. O bien el ministerio nunca se interesó, nunca se tomó en serio esta denuncia, y ahora tenemos a un fiscal pidiendo el procesamiento con prisión de un jerarca del ministerio, o bien no sé qué pasó, es muy difícil de entender. Es difícil de entender, te pregunto, Claro, a ver, ¿qué pensás tú? La vinculación de Robert Parrado, quien llevó adelante esta iniciativa, digamos, y su vinculación con el Partido Nacional, ¿pudo haber tenido algo que ver con la respuesta del ministerio? Pero es que no importa a qué partido pertenece. Vamos a suponer que actuó... Bueno, puede ser una movida política. Pero aunque sea lo que pasa es una movida política... Pero que sí como reacción, claro, pero lo único para comprender, que importa, no para justificar. De acuerdo, vamos a suponer que fue una movida con interés, porque lo único que le importa a Parrado, vamos a suponerlo, es cobrarse una cuenta política, por decirlo de algún modo. Eso es irrelevante. Lo único que es relevante es si el Ministerio del Interior tiene un jerarca que contrató a su hermana diciendo que tiene un título que no tiene. Pero eso es de interés del Ministerio que eso no ocurra. Pero no solo que no se investigó durante 2 años, está en la página web todavía en funciones, sino que el que pedía información fue implícitamente amenazado desde el ministerio, advirtiéndosele en alguno de los escritos que tuviera presente que podía estar incurso en el delito, no sé, de difamación o de no sé qué cosa, cuando estaba pidiendo información pública sobre la manera como un jerarca de un organismo público contrata. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto es necesario porque yo entiendo, el ministerio está teniendo buenos resultados finalmente en la lucha contra el delito, contra las rapiñas, ¿de acuerdo? Eso es muy bueno, esto es fantástico. Ojalá tenga mejores resultados, pero eso es muy difícil, fue muy difícil de lograr. Se necesitan patrulleros, computadoras, helicópteros, entrenamiento, mejores sueldos, ¿sí? Es muy difícil luchar con este tipo de cosas, no pueden pasar. Y si pasan, apenas se entera el jerarca, el superior de Anzalone, lo llama y dice, explícamelo del título, porque vamos a tener un lío. Explícamelo del título. ¿Tiene título? No vemos. Si no tiene título, se van los dos para afuera, investigamos y vemos. Sí, y ya partimos de antes, ¿no? ¿Qué necesidad tiene una jerarquía de Exacto. por hacer Lo que a la hermana? parece, esperemos que haya una aclaración en las próximas horas que indique lo contrario, no hay indicios, y que se actuó con un desdén, yo qué sé, bueno, sí, da la información, tiene que estar obligado por ley a dar la información. Y 2 años después se encuentra con que un jerarca del Ministerio del Interior está con un pedido de procesamiento con prisión. Un hecho realmente evitable, innecesario y así como está planteado, inexplicable.
Bien, bueno, llegó la hora de irnos a la tanda. Dale, nos vamos. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida, nos vamos con el móvil al regreso. Educación Primaria y la Asociación Civil Gurises Unidos están presentando una propuesta didáctica para el abordaje de la sexualidad en educación inicial y primaria. Entre otras cosas porque también hablamos de la siniestralidad del trabajo. Exacto, sí, recibimos a María Fernanda Rodríguez, presidenta de la Fundación Gonzalo Gonchi Rodríguez, y a Florencia Lambroschini, que es coordinadora de investigación de la Fundación, en el próximo bloque. No se vayan.